¿Qué es lo que toca en el 2021, aparte de todo lo anterior? Hay una parte muy importante que es democratizar y la inclusividad digital. Yo creo que ahí es un foco muy relevante. Entonces, ¿cómo llevamos esto? ¿Cómo lo aterrizamos? Para que se entienda el concepto. Yo creo que hay tres partes muy importantes. Una de ellas, y pongo el ejemplo para que se entienda, toda la parte más social, pues por ejemplo el año pasado lanzamos una plataforma de crowdfunding para canalizar todas las ayudas que la sociedad quería lanzar a distintos retos, ¿no? A clientes más vulnerables, temas de comidas a domicilio, todo el tema que tiene que ver con tema sanitario. Entonces, al final hicimos la plataforma crowdfunding de Vamos Contigo, que al final en cada uno de los territorios vimos con distintos partners de ONGs o distintos canalizadores para que nos ayudasen a identificar muy bien. Además, utilizamos Bizum como método de pago, fue bastante innovador, o distintos medios de pago para ayudar a ser ese puente de confianza, ¿no? Entre sociedad que quería ayudar y distintos retos que teníamos en la sociedad, ¿no? Entonces, al final, como canalizadores de confianza. Y luego dos partes muy relevantes que nos puede ayudar mucho la tecnología. Una de ellas es la parte, yo creo que es un reto sectorial, incluso de la sociedad, de la inclusividad digital de personas más avanzadas, de edad más avanzada. Y aquí hemos trabajado sobre todo en dos líneas. Una de ellas es en colaboración con Coapema, que es la Asociación de Personas Mayores de Aragón, que llega a 210.000 personas a través de distintas asociaciones, donde estamos incentivando la educación financiera y digital y sobre todo una capa transversal de digitalización, de medios de pago, de búsqueda, etcétera, no solo en el ámbito de finanzas, sino en general. Y luego ya el año pasado, para ayudar en este salto de personas con edad más avanzada, lanzamos el modo de iniciación, que es el app, un modo solo para consultas, identificamos las transacciones que más hacían estas personas y un formato mucho más cómodo, incluso se podían parametrizar la persona mayor de una forma muy sencillita o la persona de la oficina que en vez de si tenía algún problema que no hablase con el contact center, que hablase con un allegado suyo, o sea, hacer distintas funcionalidades para ayudar a la adopción. Y por último, y es una parte muy importante también del posicionamiento que comentabas de las antiguas cajas de ahorro, que tiene que ver con la democratización. Y aquí también vamos a trabajar mucho. Nosotros nunca vamos a ser el banco más tecnológico, es un posicionamiento que nos interesa y nunca vamos a ser un proveedor de servicios tecnológicos, sino que estamos muy orgullosos de ser un proveedor de servicios financieros y a través de la digitalización, de innovación, de la tecnología y de personas. Y en la parte de democratización vamos a poner mucho foco en democratizar el ahorro. Ya hemos sido pioneros en llevar conceptos que hasta ahora banca privada, hace años ya lo llevamos a otro tipo de perfiles y vamos a seguir en esa línea. Entonces, digamos que nuestro posicionamiento de caja de ahorros lo queremos llevar en ese ámbito, a través de la tecnología ayudar a temas sociales, tema personas mayores, inclusividad digital y temas de democratización de las finanzas y sobre todo en la gestión y construcción del ahorro familiar. No, un rol fundamental que obviamente hace falta para esos colectivos que tienen dificultades o que no están todavía en este mundo digital. Susana, en vuestro caso no es tanto inclusividad, pero obviamente estáis apelando a un público que también tiene unas necesidades particulares de hacer transferencias internacionales en muchos casos, a familiares en distintos países y demás. Te quiero preguntar un poco, porque al fin y al cabo sois una fintech, o sea, sois la versión evolucionada, más de nicho en este sentido, de lo que estaba comentando Víctor. Cuéntame un poquito, porque también hacéis esa labor de laboratorio, un poco de tecnología, una punta de lanza, por así decirlo, si me permites, del Santander en este terreno, ¿no? Sí, pues bueno, al final yo creo que la transformación digital y la innovación, como comentaba Hugo antes, pues son críticas en general, ¿no? Para todo tipo de entidades financieras. Y además es que en un entorno actual en el que tenemos tantos ejemplos de empresas del mundo tech que se han acercado al mundo de los servicios financieros, o sea, pensamos en Google, Facebook, Amazon, todos han entrado ya, ¿no? Ofrecen productos sencillos, ágiles, con experiencia de cliente muy positiva. Yo creo que es importante también que los bancos pues den el paso hacia el otro lado, ¿no? Y un poco en esta línea creo que estamos todos de acuerdo. En nuestro caso en concreto, pues nos hemos decidido sumergir en el mundo fintech de una manera u otra, yo creo que es importante.
al fin y al cabo, lo que hace una fintech es poner la tecnología a disposición del usuario para un servicio concreto. Y en ese sentido yo creo que también eliminan o reducen las barreras, ¿no? O las distancias. Es decir, que a veces se están poniendo a disposición servicios al alcance de cualquier tipo de usuario que quizás antes no eran accesibles para todos, ¿no? O a lo mejor pues no se atrevían a dar el paso y ahora pues es muy fácil usar fintechs para todo el mundo puede. Lo que hemos querido hacer en el Grupo Santander es precisamente pues, ir en esta línea y bueno, pues hace un año apostamos muy fuertemente por el mundo de los medios de pago en general y la tecnología. Y bueno, pues PagoFX es un concreto ejemplo de esto, ¿no? Una plataforma nativa digital nacida dentro de un gran grupo bancario. Y bueno, pues es que al final yo creo que con todo esto lo que conseguimos son tres cosas, ¿no? Ofrecer productos que son sencillos porque los creas desde cero, o sea, la sencillez, la intuitividad está ahí. Son baratos porque al final al usar la tecnología te ahorras mucho coste que si no inherentemente como gran entidad financiera pues tienes, ¿no? Entonces puedes conseguir procesos más baratos y al mismo tiempo con total seguridad para el usuario. Y esto, quiero hacer hincapié en esto porque es fundamental. Si el usuario no ve que el producto es seguro, pues no lo va a usar, ¿no? Pero bueno, estos tres atributos, o sea, sencillez, bajo precio y seguridad, yo creo que son un paradigma en el mundo fintech y cada vez más es lo que el cliente espera, ¿no? O sea, da un poco por hecho que eso va a estar. Tres pilares para el mundo fintech. Entiendo que también compartirá Ángel por, obviamente, compartir ciertas partes de ese modelo de negocio en el que estés trabajando, pero en el caso de Bizum, comentabas, Ángel, al principio, ya habéis conseguido que se convierta como Google en Estados Unidos, en un verbo en sí mismo para hacer este tipo de transferencias de persona a persona. Claro, pero no sé hasta qué punto, ¿qué es lo siguiente que podéis hacer? Es decir, habéis conseguido consolidar ese modelo de negocio, convertiros eso en un elemento más del imaginario colectivo de la sociedad, pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿Dónde está vuestra línea de seguir avanzando y seguir progresando como modelo de negocio? Bueno, pues nos quedan muchos pasos por delante. A ver, yo creo que siempre, cuando se plantea Bizum, siempre esa fue la idea, ¿no? Arrancar con pago entre particulares, donde era un nicho quizás poco cubierto, donde teníamos que generar la demanda, pero el objetivo siempre fue, partiendo de una vez que con un colectivo de usuarios conocedores y que apreciaban Bizum, ir incorporando otros casos de uso hasta convertirnos en un medio de pago completo, por decirlo de alguna forma, o que cubriera todas las necesidades de medio de pago y además preferido por el usuario. En eso estamos y todavía nos queda mucho recorrido, ¿no? Apoyándonos en ese pago entre particulares, pues hemos conseguido 16 millones de usuarios, pero ahora tenemos que conseguir que esos 16 millones de usuarios también paguen en comercio electrónico, luego en comercio presencial, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? En eso estamos ahora. Yo diría que tenemos 4 pasos o 4 líneas en diferente estatus, ¿no? En diferentes estados. El primero, extender el pago en comercio electrónico. Ya tenemos 16.000 comercios operativos, pero necesitamos que esa misma extensión que teníamos en pago entre particulares se generalice en el mundo del pago en comercio electrónico. Y en esa labor están sobre todo los bancos, que son los que hacen esa acción comercial. La segunda dirección es el pago presencial. Ahí estamos ahora en un estatus previo y es en la parte de el desarrollo tecnológico, ¿no? Es decir, sí que hemos tenido una primera experiencia en 11.000 puntos de venta de loterías y apuestas del Estado y lo que se trata ahora es de tecnológicamente cómo vamos a generalizar esto a cualquier comercio, cualquier tienda presencial y que luego llevará un tiempo de expansión comercial. Los medios de pago llevan su tiempo siempre. Y tercero, creo que Bizum tiene que jugar un papel en los cobros y pagos de las empresas con sus clientes. Es decir, que en un momento determinado, para darle un beneficio a un cliente, una devolución, la empresa le puede mandar un Bizum. Al revés, si un cliente tiene una deuda pendiente con una empresa o un cobro pendiente, en ese mismo momento le puede mandar un Bizum a la empresa. En eso estamos empezando ya con proyectos y probablemente habrá que darle tiempo. Y luego hay una cuarta línea y es que creo que tenemos que abrir Bizum a terceros. Creo que
que no solamente tiene por qué estar en las aplicaciones de los bancos, sino para determinadas cosas, siempre respetando el papel de los bancos, por supuesto, también favorecer, digamos, que haya otros que den ese valor añadido y cuando llegue el momento de pago, pues recurran a Bizum como medio de pago cómodo, seguro e inmediato, ¿no? Bueno, esas 4 líneas, un poco como te decía al principio, es decir, con ese enfoque de usamos pago entre particulares, que quizás era una necesidad no cubierta y que tuvimos que generar demanda, y ahora sobre eso montar el resto de casos de uso, que además tiene su complejidad porque ahí ya sí que había otra oferta y por lo tanto lo que hay que hacer es abrir hueco y conseguir el hábito de las personas, ¿no? En eso estamos ahora. Por lo tanto, nos quedan muchos pasos por delante, sí. No, os queda mucho. Y en el aspecto que has comentado del pago en comercios y demás, no sé si crees que podremos llegar a algún momento, porque estamos muy acostumbrados, además España es uno de los países con más TPVs de toda Europa, tenemos muy adoptado ese tipo de costumbres, pero no sé si podremos llegar a ver un escenario como el que hay en países de Asia, por ejemplo China, con ese pago inmediato en cualquier tienda, incluso en los mercadillos, con códigos QR en su caso, nosotros a través de Bizum, por ejemplo, como alternativa. ¿Tú crees que podremos llegar a ver un escenario parecido? Porque implica un cambio de los hábitos del consumidor bastante grande también. Bueno, ya lo estamos viendo, ¿eh? Ahora mismo, no, bueno, yo he cobrado algún premio en loterías, doy mi QR e inmediatamente recibo el dinero. Y pagar una apuesta igual. Hay profesionales ya cobrando a través de Bizum que ese pago lo están cobrando inmediatamente, ¿no? Yo creo que lo que nos queda ahí es, lógico, medios de pago, las cosas llevan su tiempo, es extender todo eso, generar los hábitos. Tampoco el pago entre particulares fue de la noche a la mañana, ¿eh? Entonces, queda generar esos hábitos y alcanzar una universalidad. En medios de pago es muy importante la universalidad. Todos podemos hacer una experiencia estupenda en un determinado comercio o para un determinado caso de uso. El problema es darle escalabilidad, ¿vale? Por eso yo creo que, aparte de la experiencia de usuario, un pilar fundamental para Bizum, por lo menos, ha sido esa universalidad, el que haya 33 marcas bancarias detrás y que aunque yo siempre digo que todos tenemos Bizum aunque no lo sepamos, porque lo tenemos en nuestra app bancaria. Entonces, en un momento dado, estando con amigos y tener una garantía de que el otro a lo mejor no lo tiene activado, pero tiene Bizum, y eso se consigue gracias a que ha sido un proyecto de colaboración, ya digo, en el que participan 33 marcas bancarias. Eso es lo que nos ha permitido conseguir esa viralidad. No, realmente interesante. Ojalá. Yo todavía no he cobrado ni recibido nada por QR, pero seguro que en un futuro próximo caigo también en esa tendencia. Estamos hablando de estas aplicaciones móviles, de esa relación por canales digitales cada vez más atractivos, más cercanos a la experiencia de uso de los clientes, pero os quiero preguntar tanto a Enrique como a Víctor, porque obviamente esto solamente es, digamos, la capa visible o lo que llega al consumidor, pero esto implica una reinvención también de muchos procesos internos de los bancos para poder adaptarse a ellos. Recordemos, los bancos en muchos casos no vamos a hacer leña del árbol, pero seguís teniendo mainframes de los años 70 en vuestro seno en muchos casos. Claro, hay que adaptar toda esa parte que hay detrás, toda esa maquinaria interna, para que todo lo que está por encima, todo lo que le llega al cliente, funcione y cumpla con esos requisitos que habéis marcado. ¿Cómo estáis afrontando también esa transformación interna, transformación de todo el back office que tenéis en los bancos? Víctor, si quieres empezar por ti, que siempre doy la palabra primero a Enrique. Vale, perfecto. Nosotros, bueno, lógicamente todo este proceso de transformación lo estamos llevando de la mano negocio, que es un poco donde estoy ubicado, digamos, y dirección de tecnología. Y un poco ya empezamos en el año 2016, fue el primer paso que dimos con el lanzamiento de la nueva banca móvil, y en los últimos 5 años hemos transformado todos los canales. Y un poco la idea es que sea, bueno, creo que lo comentaba antes, bueno, Enrique, como el foco más en negocio, en tecnología, ¿no? Entonces, un poco lo que siempre hacemos es que todos los nuevos proyectos, siempre el que manda, digamos, es el caso de uso de negocio, y a partir de ahí se tracciona un poco al back, tanto en la construcción, que eso está siendo un proyecto, pues como bien sabes, complejo, ¿no? El cambio de transformación de todo el core banking, digamos. Y no solo eso, toda la arquitectura tecnológica, sino también toda la parte de procesos, incluso también de formación de las personas, ¿no? Al final son también cambios de perfiles. Entonces, un poco la filosofía es esa, así poquito a poco ir transformando los canales
y distintas herramientas en cloud, un poco más relación a negocio, y poquito a poco ir transformando el core banking. Pero es un proyecto bastante complejo, que nos está, pues, lógicamente nos está invirtiendo, nos está costando inversiones y tiempo de una forma relevante, pero al final es totalmente necesario para conseguir esa flexibilidad que hemos comentado, ¿no? Y esa necesidad de adaptarte rápidamente, hacer cambios rápidos. Y yo creo que el reto es ir poco a poco acompasando el ritmo de experiencia de cliente-negocio con el ritmo de transformación interna. Obviamente es una tarea compleja, titánica, pero necesaria, como bien has comentado, Víctor. En el caso de ING, Enrique. La verdad es que nosotros, como nacimos en el 99, lo que no tenemos es código en mainframe. No tenéis COBOL ni nada por el estilo, ¿no? No tenemos COBOL, tenemos cosas parecidas y parece mentira, ¿vale? Porque yo que llevo aquí gran parte de mi carrera profesional, nosotros también tenemos legacy, aunque no sea legacy de los 70. De hecho, en cuanto pones una pieza de software en producción, se ha convertido en legacy en ese mismo instante, ¿vale? Pues es más difícil o menos quitarlo en función del cariño que le des y cómo lo hayas diseñado, pero eso es otra cosa, ¿vale? Nosotros estamos en permanente cambio. Os voy a dar dos flashazos, ¿vale? Uno hacia adentro y otro hacia afuera, ¿vale? Lo que tiene que ver con hacia afuera, yo creo que el último gran empujón, ¿no?, que le dimos a la experiencia del cliente fue cuando lanzamos fue en el 16 o 17, ¿vale? Nuestro banco móvil, ¿no?, que era 100% móvil, ¿vale? Es decir, todo el banco lo pusimos en el móvil, ¿vale? Aquello estaba por delante, ¿no?, de las experiencias más transaccionales de las bancas digitales o incluso móviles de otros bancos, ¿vale? Ahora estamos en un proceso de renovar todo eso, porque esto es como todo, ¿vale? Es decir, da valor durante un tiempo, después o lo sigues cuidando, dando cariño, siguiendo escuchando al cliente, qué más necesitas y tal. Bueno, pues ahora estamos trabajando ahora mismo, ¿vale? Y esperamos que vea la luz muy prontito, a lo largo del año, en una renovación sustancial, ¿vale?, de chapa, pintura, ¿vale?, pero también de procesos internos, de todo lo que tiene que ver con la experiencia móvil del cliente. Eso es uno, es la parte más visible. Y por dentro, nuestra transformación cultural, que es de todo, a un modelo ágil que acometimos hace 3 años y que rematamos con el área de operaciones, ya ni siquiera negocio y tecnología, sino también toda la parte de servicio, ¿no? El año pasado, nos abre, pues, puertas infinitas, por así decirlo, ¿vale?, a todo lo que tiene que ver con la flexibilización, inmediatez, cercanía, llevar cuanto antes valor al cliente, pero ahí hay un choque importante entre una cosa es cómo te organices, ¿vale?, cómo definas cómo vas a trabajar para entregar valor al cliente, y otra es si la tecnología te ayuda en eso o no, ¿vale? Entonces, cara hacia adentro, más allá de los procesos, ¿vale?, que en nuestro caso ya el 99% de los procesos eran digitales, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Nosotros en la pandemia, cuando de un día para otro nos tenemos que ir todos a casa, de un día para otro nos fuimos 1.500 personas a casa, ¿vale?, sin ningún problema. Y a las 2 semanas me parece que teníamos todo el personal de atención al cliente en el contact center, ¿vale?, también en sus casas, ¿vale? Entonces eso en 2 semanas, ¿vale?, alrededor de 3 o 4.000 personas, ¿vale? ¿Qué nos quedaba? Pues cosas más internas, más que de relación con el cliente. Por ejemplo, los contratos, no teníamos una herramienta de firma de contratos digital, una cosa muy curiosa, pero bueno, se conoce que no nos había apretado nunca el zapato en esos términos. Bueno, pues lo pusimos en una cosa récord, ¿no? En una semana teníamos ya seleccionada la plataforma y activados los primeros contratos para eso. Pero la parte tecnológica que da servicio al cliente, lo que estamos es en un proceso de transformación que va a durar años, que ya hemos empezado hace años, ¿vale?, que esto también es una cosa recurrente, ¿no? Hay que seguir invirtiendo en la tecnología, pues porque surgen nuevos modelos, ¿no?, que te hacen mejores, más eficientes y mayor entrada. Entonces estamos microserviciando, ¿vale?, haciendo más pequeños, ¿no? Porque nosotros no tenemos un mainframe, pero también tenemos nuestros monolitos, y los monolitos hay que darle golpes para que de verdad se aprovechen hasta el último extremo una organización ágil con equipos multidisciplinares
que si tienen la autonomía suficiente, y eso no se puede conseguir con monolitos, ¿vale?, tecnológicos, si tienen la autonomía suficiente van a estar constantemente en el ciclo de pongo algo, escucho al cliente, ¿vale?, realimento otra vez, ¿vale?, cuáles son los siguientes requisitos, la siguiente característica que tengo que subir al sistema, el ciclo es súper corto. Entonces, hacia adentro, renovación de toda la plataforma de una manera iterativa e incremental hacia un sistema mucho más modular, por cierto, en donde también está una apuesta muy persistente, ¿vale?, de movernos a la nube, absolutamente todos los activos tecnológicos. En eso ya empezamos hace un par de años también, una apuesta muy activa, y esperamos acabar completo el ejercicio en el próximo año y medio o así. Así que sí, bastantes cambios hacia adentro y hacia afuera. No, realmente ambicioso, especialmente el paso a cloud, que en un entorno regulado siempre había ese temor, ¿no?, que ya se está disipando, pero siempre había ese miedo, ¿no?, del paso a nube y los posibles problemas regulatorios. De momento es nube privada, hay privada, que reconocer, ¿no?, ¿vale? Sí. Aunque estamos haciendo ya alguna experiencia también en función del asset, de la criticidad de los mismos y demás en nube pública, pero de momento es una red privada, o sea, una cloud privada. No te voy a preguntar si en algún momento piensas que podréis llegar a un modelo híbrido o ya directamente público. Sí, no, me lo puedes preguntar y te puedo asegurar que iremos, pero no solo nosotros, iremos todos, ¿vale? Lo que pasa es que todavía Ahora queda viene un una pequeño pregunta trozo. complicada, ¿cuándo? Yo totalmente no lo sé, pero igual que hay otras muchas cosas que se ha visto que volvemos a lo mismo, es decir, tendremos mucha tecnología, aprovecharemos mucho tal, pero al final somos un banco, creo que lo decía Víctor, ¿no? Es decir, que nosotros estamos para dar servicios financieros, no para vender tecnología per se. Entonces, cuando los grandes proveedores de cloud, ¿vale?, entiendan, ¿vale?, la oportunidad que puede haber en entornos muy regulados, y por cierto ya lo están haciendo con otros, ¿vale? O sea, en la industria farma, por así decirlo, tienen soluciones ad hoc, ¿vale?, que la mayoría de los requisitos regulatorios que les piden, y son muy estrictos también ahí, están cubiertos como parte de la propuesta de valor, ¿no?, que tienen. Bueno, pues cuando consigan algo similar en un entorno bancario donde la regulación pues es también muy estricta, ¿no?, yo creo que se empezarán a dar los primeros pasos decisivos. De todas maneras, ya hay cosas, todos los bancos tenemos cosas, ¿vale? Es decir, Sí, los pero pipelines, las partes no críticas, herramientas de productividad, etcétera. Eso, efectivamente. Víctor, muy brevemente, vosotros también estáis en este camino de nube. Luego voy a querer saber la opinión de Hugo, la parte más tecnológica de todo esto, pero ¿vosotros también estáis en este camino a la nube o por ahora CPD es vuestros a muerte? No, un poco lo que ha comentado Enrique, sobre todo en las herramientas de negocio. Lo comentabas tú de sistemática, de productividad, de automatización del marketing, todo eso sí que está todo en nube pública. Y lo que estamos viendo es ese modelo híbrido. Estamos un poco en una situación muy parecida a lo que has puesto, Enrique. Perfecto, estamos trabajando todos en ese camino y por ahora el core seguimos teniéndolo un poco más cuidado, o bien en el FPD o bien en nube privada. Hugo, tú por tu parte, estábamos comentando romper esos monolitos, irnos hacia la nube. Obviamente la movilidad implica adoptar muchísimas tecnologías distintas. También ha salido el tema del dato, es decir, de cómo explotar ese dato, y luego también preguntaré a tanto a Bizum como a PagoFX esa parte de la inteligencia artificial y cómo facilitar muchos de esos procesos con este campo. ¿Tú cuáles son de todas estas tendencias que acabo de mencionar, no sé ni cuántas, cuáles son las que crees que son más relevantes o que estás viendo un mayor interés en el mercado en estos momentos? Bueno, yo diría que se puede ver de muchas maneras y desde muchas perspectivas, pero hay 6 tecnologías desde mi punto de vista que sustentan todo este proceso de transformación digital y los ejes. Ya te digo, hay muchas opiniones sobre esto, pero yo lo resumiría en Big Data, todo el tratamiento masivo de la información, Internet of Things, inteligencia artificial con el Machine Learning y el Deep Learning, el movimiento cloud, que estaba comentando Enrique, cloud propia, híbrida, las redes sociales y bueno, antes hablábamos de multicanalidad, yo ahora hablaría de móvil, porque todo se ha dirigido hacia ese canal no presencial. Estas son tecnologías muy diversas y muy dispersas. En estos años pues hemos vuelto locos a los bancos y a las compañías con un montón de soluciones
Ha habido una tendencia de ir al mejor de cada tecnología, al best of breed, pero ahora observamos una tendencia contraria, que es hacia la navaja suiza, el proveedor que pueda ofrecer soluciones en todos estos ejes. ¿Por qué? Pues por reducir el famoso TCO, el costo de la propiedad, por la complejidad en la gestión que tiene tantos sistemas y buscar gente y formarla que pueda atender a todas estas líneas, y la homogeneidad y la integridad de los datos, del que estamos hablando todo el rato. Por poner un ejemplo práctico de cosas que estamos viendo y que estamos haciendo, un banco, una aseguradora, para ofertar un seguro, esto ya no es ciencia ficción, lo ideal es que recoja en tiempo real y no real el histórico del cliente y sepa qué hábitos tiene, cuántos pasos da, lo puede recoger de la aplicación, si paga gimnasio o no paga gimnasio, qué hábitos tiene, si se va de copas todos los días. O sea, son cosas que muchas veces rozan, y este es otro tema, con problemas éticos, pero que para ofertar un seguro, un banco, una aseguradora puede perfilar hasta ese nivel al cliente y ofrecerle la opción ideal para él, al precio más competitivo. Entonces, bueno, pues me he dispersado de la parte tecnológica, pero también para dar una perspectiva de a lo que puede hacer la tecnología, no quedarnos solamente en el machine learning y en el deep learning. Sí, hacer un poco lo que comentaba Enrique, de no vender tecnología por tecnología, sino casos de uso y qué realmente se puede aportar. No sé, en el caso de la fintech, me paso a Susana, ¿cómo estáis también implantando muchas tecnologías? Vosotros sois obviamente nativos digitales, pero entiendo que muchas de estas tecnologías ya las tenéis embebidas desde un inicio. No sé, cuéntame un poquito vuestra experiencia en este campo. Sí, pues bueno, o sea, desde un punto de vista más general, yo creo que los medios de pago, el uso del Big Data es fundamental, ¿no? O sea, siempre han tenido una cantidad de datos ingente que yo creo que hasta ahora se ha infrautilizado o no se han sabido utilizar para sacar provecho de ello, ¿no? Y iré al caso concreto de áreas como, por ejemplo, la prevención del fraude, ¿no? En nuestro caso, pues hemos visto que el manejar los datos de forma adecuada es que te puede dar una potencialidad enorme. O sea, automatizar la detección de comportamientos sospechosos con modelos predictivos a través de inteligencia artificial y machine learning, eso es muy potente. Y bueno, pues por un lado diría que son más precisos, es decir, son modelos que tienen más acierto o tienen menos falsos positivos. Y por otro lado son más eficientes, o sea, te permiten tener un coste menor, es decir, menos operaciones manuales, que normalmente pues, si no tuvieras esta inversión en inteligencia artificial, machine learning, pues tendrías un equipo de personas cada vez más grande gestionando operaciones y haciendo checks manuales, ¿no? Entonces reduces todo ese coste, no solo un coste, sino sobre todo es que es un riesgo de error mucho menor. Porque al final la manualidad, el proceso manual, tener personas chequeando cosas todo el rato, pues lleva un riesgo implícito que es a tener en cuenta, ¿no? Pero bueno, aclarar que el implementar un modelo de inteligencia artificial, machine learning y tal, no es que sea una inversión one-off que la pones y ya está, ¿no? O sea, es un proceso de optimización continua, es decir, el algoritmo va aprendiendo de los datos con el tiempo, se va refinando, se va haciendo más preciso, o sea, esto lleva su tiempo y bueno, pues yo creo que hay que hacerlo desde el principio para ir optimizando desde el principio, ¿no? Un camino largo, pero con muchísimo potencial. Ángel, por parte de Bizum, ¿estas tecnologías también las estáis incorporando o también las tenéis en ese camino que hablábamos antes de para dónde puede ir Bizum, cuál puede ser el recorrido que tiene? ¿Qué papel van a jugar también este tipo de tecnologías, digamos, de nueva generación? Si podemos hablar de nuevas tecnologías de nueva generación, por valga la redundancia. Bueno, yo creo que efectivamente algunas de ellas se irán incorporando, ¿no? De todas formas, me gustaría destacar que yo creo que mis compañeros hablaban de inteligencia artificial. Nosotros, por ejemplo, ahí es más difícil que directamente el uso de esa inteligencia artificial para conocer al cliente y acercarnos a él es más difícil que lo hagamos directamente, porque nosotros no tenemos relación con los clientes. Precisamente nosotros solamente podemos, y creo que eso es una virtud de Bizum, solo podemos aprovechar los datos de los usuarios para procesar las transacciones exclusivamente, no con ningún otro fin, también cumpliendo con el reglamento de General de Protección de Datos. Es decir, simplemente para ese fin y por tanto nosotros nunca vamos a tener ese aprovechamiento para
relacionar, para personalizar con el cliente. Lo que sí que pueden hacer eso son los bancos. Los bancos sí que tienen esa capacidad y creo que desde ese punto de vista el que haya más transacciones de Bizum son también datos que pueden aportar a ese conocer mejor al cliente y a ese ser capaces de personalizar sus productos y sus ofertas. Y otro punto donde claramente también se usa y que lo anticipaba Susana es en la prevención del fraude. Nosotros la gestión del fraude está delegada en los procesadores de las entidades y normalmente esos procesadores son sus procesadores también de transacciones de otros medios de pago y en particular de tarjetas, con lo cual lo que hacemos, lo que están haciendo esos procesadores, porque ya digo que nosotros no lo podemos hacer directamente, es sumar a toda esa cantidad de datos que había sobre otros medios de pago también Bizum. Y eso implica que esa gestión de fraude se enriquece para todos y también para Bizum, porque digamos que el comportamiento del cliente se analiza desde todos sus medios de pago globales y no solamente desde uno en particular. Por lo tanto, yo creo que esa línea de inteligencia artificial, digamos que nosotros favorecemos que se pueda usar o que se pueda optimizar en aspectos tanto como conocer mejor al cliente como en la gestión de fraude, pero no es algo que podamos hacer nosotros directamente y creo que eso es una virtud porque garantiza cuál es nuestro papel en el servicio. Nosotros los datos son facilitados por cada banco, los usamos exclusivamente para procesar las transacciones de Bizum sin ningún otro uso comercial, de marketing, de dirigirnos a los clientes. Eso no va a pasar con Bizum. Y por otro lado son los propios clientes, los propios bancos y sus procesadores los que pueden enriquecer sus sistemas. Ayudáis a crear ese data lake, a aumentar ese data lake que tienen tanto todos los bancos tradicionales. Quiero preguntar cómo están utilizándolo. Víctor, si te parece, comenzamos por ti. ¿Cómo estáis implementando eso? Analítica de datos, inteligencia artificial, que se puede aplicar, pues como estábamos comentando, desde análisis de riesgos, prevención de fraude, personalización también de las campañas de marketing. Cuéntanos la estrategia de Ibercaja en este terreno. Sí, desde el punto de vista, bueno, más allá de temas de fraude que se han comentado, desde el punto de vista más de relación con el cliente, sobre todo en dos ámbitos distintos. Uno de ellos, lo que comentáis, modelos avanzados de propensión, tanto de venta de los productos, fuga, que al final nosotros tenemos un pool de cerca de 100 modelos de propensión diferentes y al final lo que se ha hecho en los últimos 3 años transformará nuevas estructuras, nuevos lenguajes estadísticos, R, Python, que como sabéis es lo que en realidad en inteligencia artificial en banca se lleva utilizando desde hace, no sé, 25 o 30 años aproximadamente. Lo que se ha transformado en los últimos años es las herramientas, la fuente de información que comentaba antes Ángel, para mejorar esos modelos que utilizamos tanto para impactar directamente en marketing o bien a través de nuestros gestores. Entonces, esa es una línea de trabajo. Y luego las otras dos líneas, una de ellas que también en Ibercaja en el sector, todo lo que tiene que ver con directamente información de valor a los propios clientes a través de PCMs o gestión de finanzas personales. Y por último, el tema de servicios cognitivos, pues chatbots, que está muy, muy de moda en los últimos 2 años aproximadamente, tanto en casos de uso internos, por ejemplo, lanzamos hace un año, un poquito más, 1 año y medio, un caso de uso para a través de inteligencia artificial contestar en el ámbito de dudas de los propios comerciales, los propios compañeros de oficina, en el ámbito de seguros. Y en el mundo de directamente al cliente tenemos distintas experiencias, por ejemplo, la skill de Alexa que lanzamos el año pasado en el ámbito de la gestión del ahorro, el asesoramiento en el mundo de planes de pensiones. Y ahí estamos lanzando distintos casos de uso, tanto de forma masiva como en pruebas piloto. Es un poco lo que estamos trabajando, soluciones directamente para el cliente, tanto bots como entornos informacionales, y luego modelos analíticos, que es avanzar. Pues creo que en banca hemos sido siempre bastante buenos en este ámbito, sacar partido al mundo del dato. Seguir profundizando en ese análisis y trabajar ese dato único, que ahora además de muchas fuentes, estructuradas, no estructuradas, que podéis extraer valor de ahí. Enrique, por tu parte, en ING, ¿cómo estáis trabajando toda esta parte ligada al dato y a la inteligencia artificial que lo puede aprovechar? Menciono 2 o 3 cosas que ya se han comentado para Natal y pongo encima de la mesa alguna que es una realidad y otras que son, de momento,
proyectos exploratorios, ¿vale? Ensoñación de la que acompañáis la banca, ¿no? Como comentábamos antes. Sí, pero son cosas que empiezan a tomar forma, ¿eh? Lo que pasa es que no las puedo contar como casos de éxito porque están por ver que lo sean, ¿vale? Yo espero que lo sean. Entonces, modelos de propensión, por supuesto, lo del tema del fraude, ¿vale? Que ha comentado Susana también, ¿vale? Y también, ese, de hecho, lo hemos implantado no hace mucho y con bastante éxito, desde múltiples derivadas, efectividad, eficiencia, reducción del fraude, de los falsos positivos, eso ha sido un éxito. Voy a introducir una cosa que no ha mencionado nada, y es que nosotros utilizamos también técnicas de análisis de lenguaje natural para analizar qué nos dicen los clientes por los distintos medios, ¿no? En nuestra propia página web o aplicación, cuando nos deja un comentario, cuando le hacemos una encuesta de NPS, ¿no? Y recogemos los verbatims, ¿no? Que nos dicen, ¿vale? Pues hay mucha cosa interesante ahí, ¿vale? De por qué los detractores lo son, ¿vale? Más allá de los promotores también te dicen cosas interesantes, pero los detractores te dicen cosas que a lo mejor no son obvias, ¿no? Que no te has dado cuenta, ¿vale? Pues todo eso lo utilizamos también con técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Y luego unas cosas que son muy incipientes es el uso de inteligencia artificial para la gestión de las operaciones de tecnología. Es una cosa interesante que creemos que con la... O sea, no hay nadie en ninguna empresa del mundo que genere más datos que los sistemas de IT. Ya está, es así, eso es así, eso es un hecho, ¿no? Es decir, logs por todos los lados, mediciones de cosas como CPU, capacidad de almacenamiento, uso del networking, está todo lleno, ¿no? De eso. Sin embargo, creo que le sacamos muy poco partido, ¿vale? Desde luego, poco partido reactivo, generalmente, ¿vale? Pero desde luego muy poco partido preventivo. Es decir, yo creo que vamos a ser capaces este año de ver algo de que nos diga vas a tener un problema antes de que ocurra, ¿vale? Porque ya cuando ocurre ya es demasiado tarde. Porque seguro que hay un montón de síntomas que ya se están produciendo en toda esa información que generan los sistemas que invitan a pensar que eso ya ha pasado antes y que el estacazo, allá donde sea, ¿no? En el proceso en cuestión, que va a ocurrir, ¿vale? Esa es una. Y luego, otra, que está todavía en una fase más conceptual, creo que todos usamos, ¿no? Metodologías y técnicas para mejorar los procesos y da igual por dónde entres, ¿no? Siempre entras por el cliente. Al final uses un design thinking, uses un lean, un procesos lean, ¿no? Más del modelo que vienen de la industria, ¿no? Pero que son perfectamente aplicables a las organizaciones de servicio, pero hacemos cosas ad hoc, ¿vale? Yo lo que envisiono, ¿vale? Es también, ¿no? Los sistemas generan un montón de información, pero hablan, no sé de los sistemas, hablan de los procesos que corren encima de ellos, ¿vale? Tener perfectamente catalogados, pintados, monitorizados todos los procesos que tiene una organización, creo que no habrá muchas organizaciones que lo tengan. ¿Por qué? Pues porque te centras en los más críticos, esos los tienes bien medidos, pero hay muchos otros que ocurren alrededor. Y estoy seguro que tienen muchas oportunidades de mejora. Pero el coste de introducir una mejora a lo mejor no compensa el beneficio. Pero si hubiera esto, ¿no? Es decir, hubiera mecanismos de estos, ¿vale? Que te dan de motu propio los patrones y te identificaran dónde están los hotspots para que fueras derecho, ¿vale? A modificar eso, ¿no? Y no hacer un process mapping entero, ¿no? Del proceso extremo a extremo, ¿vale? Con lo que consume, con la gente que tienes que involucrar y demás. Creo que ahí está la gran oportunidad. Pero bueno, eso está en fase más conceptual que otra cosa. Bueno, la fase conceptual que esperemos verla pronto porque realmente suena apasionante. Me quiero detener en otro aspecto. Habéis comentado todo el tema de seguridad, privacidad. De hecho, no me acuerdo si era Ángel o Susana que comentaba, se da por hecho ya. O sea, obviamente damos por hecho que cualquier banco, cualquier fintech, cualquier entidad relacionada con este mundo es segura y respeta la privacidad. Comienzo con Hugo porque quiero preguntaros cómo hacemos esto, porque obviamente estamos en un entorno que ya no es el entorno de antaño en cual teníamos el mainframe aislado, era muy complicado realizar un ciberataque contra una entidad bancaria. Hoy en día estamos viendo ciberataques de todo tipo, las amenazas son cada vez más acuciantes.
La banca no se está viendo sorprendentemente muy afectada por muchos de ellos, precisamente por toda esa estrategia en ciberseguridad que tiene desde hace tiempo. Entonces, te quiero preguntar un poco, ¿cómo podemos asegurar esa parte, y especialmente también la del cumplimiento normativo con GDPR, que ahí ya estamos viendo muchas grandes compañías afectadas por sanciones? ¿Cómo podemos afrontar y garantizar eso en algo tan sensible como es al final, bueno, nuestros dineros, ¿no? Sí, bueno, la banca es uno de los sectores, si no es el sector más atacado. Otra cosa es las noticias que nos llegan, pero todos los días, a todas las horas, están sufriendo miles de ataques. O sea que lo están haciendo bien porque no muchos de ellos llegan a No éxito. muchos de ellos fructiferan, claro. Exactamente, desde el punto de vista de los malos. Desde hace ya unos años y más ahora, a raíz de toda esta transformación, la seguridad es una variable decisiva para afrontar un proyecto. Estamos viendo el peso que ha ganado los CISOs en las compañías, en banca es muy relevante, y los CISOs paran los proyectos. Dicen, esto no sale hasta que yo no lo diga. Esto no pasaba hace 4 o 5 años. O sea que nada más y nada menos es el responsable muchas veces del go, no go. Por nuestra parte, dotamos a toda nuestra tecnología de las características más avanzadas de la seguridad, trabajando, por ejemplo, con los fabricantes de chips, que no son las patatas fritas, son los de Intel y cosas así. Los maravillosos semiconductores que ahora estamos en crisis absoluta, ¿no? Eso es. Para que el cifrado ocurra de manera transparente, en memoria. Es una característica muy importante. Y luego seguimos, pues, lo que podríamos llamar la seguridad de la cebolla. ¿Qué es esto? Pues primero, la multicapa, que el que intente abrir las capas no deje de llorar por lo complicado que es ir profundizando. Y luego que sea digestiva, con cifrado tanto en tránsito como en reposo. O sea, esto es una argot que nos gusta mucho. Y bueno, pues básicamente eso. Para nosotros es algo primordial y cuando hablamos con sectores hiperregulados, pues casi de las primeras cosas que ponemos encima de la mesa como un valor diferencial, porque esto es ya cualificador. Si no tienes esto, ya no sigues hablando. No, me ha encantado el concepto de la cebolla y de hacer llorar a los ciberdelincuentes. No sé, Víctor, si te parece, voy contigo. ¿Cómo hacéis vosotros llorar a los ciberdelincuentes que os intentan atacar, pues como decía Hugo, cada día prácticamente? Es un tema que creo que es uno de los retos más importantes que tenemos en el sector en los próximos años. Para entender que el malo o los malos, claro que se han profesionalizado de una forma muy, muy relevante. Ellos tienen su cadena de valor ahí por fases y cada empresa son organizaciones criminales que se están especializando muy bien y cuidan mucho, tanto que hablamos de la experiencia del cliente, pues ellos cuidan mucho la experiencia de la víctima, ¿no? de ganarse la confianza de la víctima y lo hacen de forma bastante cada vez más compleja tecnológicamente y compleja también de bien pensada para intentar hacerlo. Y es un tema que yo creo que hay dos partes importantes. Una de ellas es que la ha comentado Hugo y no me voy a meter, que él es mucho más experto, que para vencer estos procesos, lógicamente, no necesitas tecnología, si no es imposible. O sea, si no eres capaz de identificar patrones, si no eres capaz de identificar reglas, si no eres capaz de incorporar capas de control, de seguridad, es imposible que puedas vencer a organizaciones cada vez más grandes y que su foco es ver cómo atacar a las distintas empresas. Entonces, una parte es eso, es implantación de procesos y tecnología. Y luego la segunda es concienciación de los clientes, de los usuarios. Y yo creo que a nivel sectorial, ya no solo nosotros, sino a nivel sectorial, yo creo que se está poniendo mucho foco en esto, en que cada vez los usuarios, los clientes, pues tengan más cuidado, que huyan de determinados comportamientos. Y yo creo que esta es la parte quizás negativa. Luego la parte, o que tenemos que poner mucho foco, que antes comentabas, Alberto, que sorprendentemente no somos protagonistas de muchos casos y no es una sorpresa. O sea, al final es uno de los sectores que más ha cuidado este tema, más ha cuidado la protección de datos. Antes comentaba un buen ejemplo, Ángel, del caso de Bizum. Y vamos a ver incluso diferenciación y oportunidades de negocio incluso con este posicionamiento a nivel sectorial, de ser los garantes, ha sucedido en otros países y en España tarde o temprano va a llegar, de que el sector financiero pues, sea un garante de la identidad de las personas, que podamos vender si el usuario siempre quiere que deleguen siempre la identificación en los bancos,
Vamos a ver cómo va a utilizar los bancos como plataforma para gestionar la identidad de sistemas de terceros. O sea, que la gente, esa confianza, es un tema muy curioso, no vamos a entrar, pero porque hay mala reputación, pero hay mucha confianza en el sector, que eso siempre me parece muy curioso. Pero esa confianza, que es muy importante, tenemos que seguir cuidándolo, que esa es la primera parte, tenemos que seguir poniendo mucho foco. Y segundo, nos vamos a diferenciar en el sector como garantes de la información y de la identidad de las personas. Y hay proyectos muy interesantes, hay proyectos, uno ha entrado en el Sandbox, hay distintos proyectos sectoriales que van en esa línea. No, de hecho, ahora también preguntaré por esa parte del Sandbox financiero. Iba a ir con Ángel porque le he visto a sentir muy claramente cuando estabas comentando todo ese trabajo que estáis haciendo en materia de seguridad, que no era sorpresa que no triunfaran muchos de estos ataques. Te doy la palabra y también te introduzco otro tema que planteó también a Susana, que es esa parte del sandbox financiero. Ahora se abre una oportunidad también ahí para muchas startups fintech y para proyectos, incluso de las que ya estés asentadas, de, oye, poder probar distintas cosas que obviamente por entorno regulatorio no estarán permitidas todavía, pero oye, poder ir tanteando cómo va el mercado y también adaptar la regulación en este sentido. Si te parece, te doy la palabra para estos dos puntos. Bueno, la verdad es que respecto al primero, a mí me gustaría destacar mucho es decir, yo no soy un experto en tecnología, ¿vale? Pero Bizum está dentro del principal procesador de medios de pago de tarjetas y, por tanto, se beneficia de todas esas capas, de todos esos estándares, de todas esas certificaciones para cubrir medios de pago. Además, aparte de la cebolla que decía Hugo, ¿no? Es decir, a mí lo que me lo cuentan es eso, que nosotros, nuestros datos, que además son los mínimos posibles para procesar transacciones, están en el centro de hasta 3 barreras distintas de seguridad, con cifrado de datos, con cifrado de los mensajes, etcétera. Pero además tenemos otra capa adicional, y es la de los propios bancos, porque ahí solamente pueden acceder los bancos y, por tanto, ahí los bancos aportan su nivel de seguridad. Pero donde yo creo que, por lo menos desde el punto de vista de Bizum, como casi os diría como usuarios, donde creo que tenemos mucho camino que hacer y no es fácil, es lo que decía Víctor de la concienciación de usuarios. Desgraciadamente, tenemos que, el usuario tiene que participar en la seguridad, pero tiene que ser casi sin saberlo, porque no le podemos pasar esa responsabilidad a él. Ese equilibrio de que es nuestra, no sé si decirlo, nuestra primera barrera. Y, por ejemplo, yo creo que todos somos conscientes de que los hemos recibido, incluso ataques de phishing, etcétera. Esa primera barrera del usuario, que tenga conciencia de que tiene que ser muy cuidadoso, de que no puede dar sus claves, sus credenciales, en este caso de banca electrónica o de banca móvil, más que en los canales de los bancos, etcétera. Esa concienciación es muy importante, yo creo, y por lo menos lo es desde luego para Bizum y creo que para el conjunto de productos y servicios bancarios, pero a la vez tampoco podemos pasarle a él toda la responsabilidad. Ese equilibrio, para mí, y no soy un experto, creo que es importante. Casi es donde quería hacer hincapié en el tema de ciberseguridad. Lo otro que me preguntabas, Alberto, perdona. Era por la parte de sandbox financiero, que también está ligado con este concepto, porque al fin y al cabo estamos introduciendo nuevos modelos que no están aprobados o que en algunos casos pueden, digamos, situarse en la frontera, ¿no?, de lo que está permitido hoy en día. Vale, a mí me gustaría, yo por lo menos en Bizum lo que hemos hablado es que no vamos a intentar usar el sandbox por intentar usar el sandbox, ¿vale? Que no sé si hay a veces una tendencia, no lo sé, en eso. Desde luego ahora mismo nosotros solo tenemos un proyecto en que todavía no tenemos claro si lo vamos a tener que usar o no. Es decir, estamos en ese análisis jurídico y en la medida en que si tenemos confianza jurídica no lo usaremos. Solamente si vemos unas zonas grises, zonas que tenemos que acabar de refinar con los reguladores, lo propondremos y luego ya veremos si lo aceptan, ¿vale? Pero ¿Qué proyecto es, si se puede comentar? No lo puedo comentar, perdonadme. Lo ponía como ejemplo de... no lo puedo comentar ahora, cuando llegue el momento, de verdad, Alberto, lo comentaremos, ¿no? Pero lo digo como ejemplo de que realmente
hay que ver en cada proyecto. Nosotros intentamos siempre desde el principio tener seguridad jurídica y por lo tanto vamos a intentar no usar el sandbox porque consigamos esa seguridad jurídica. Si tenemos una zona gris, una zona que no vemos claro, entonces sí que intentaremos, por supuesto, aprovecharlo si nos parece para eso, para lanzar nuevos proyectos, para lanzar nuevas iniciativas, una iniciativa estupenda y que tenemos que aprovechar. Susana, ya que no voy a conseguir sacarle más a Ángel, te pregunto a ti las dos mismas cuestiones. El año que viene, Alberto. El año que viene. Al menos tenemos fecha. Susana. Pues a ver, voy un poco al tema este del sandbox. Estamos en un sector que está hiperregulado, como comentabais alguno hace un rato, ¿no? Entonces, lanzar cualquier producto nuevo lleva mucho más tiempo que cualquier otro sector. O sea, no se trata solo de desarrollar pues, el concepto, la idea y luego pues, desarrollar el producto, sino que es que lo que más tiempo lleva es todo lo que resguarda temas regulatorios y de cumplimiento. O sea, a veces es verdad que yo veo que nuestros equipos son súper eficientes en idear, crear, desarrollar y tener un prototipo ya listo que se podría usar en el mercado, pero es verdad que a veces pues, tienes que esperar a tener la licencia adecuada, los niveles apropiados de prevención de riesgos y de cumplimiento, y esto pues es lo que te retrasa, ¿no? Entonces el sandbox sí que creo que es una tremenda oportunidad para poder testear pues, cosas que igual son más disruptivas, más innovadoras, que no estás todavía seguro de si las quieres lanzar de forma definitiva, pero que quieres empezar a testear, que no puedes estar esperando un año más para testear, ¿no? Entonces yo creo que es algo que sí que todos tenemos que tener en mente y en la manera de lo posible intentar aprovechar de ello. No, realmente interesante, es una oportunidad, como bien habéis comentado, que se abre tanto para las fintech como también para los grandes bancos. Nos quedan escasos 10 minutos, un poco más de 10 minutos. Voy a dar paso porque hay bastantes preguntas del público. Entonces, en esta recta final os voy a comentar sus cuestiones. Empiezo por una y si quieres, Enrique, os la pregunto porque creo que va más dirigida tanto a ti como a Víctor. Preguntan qué experiencia tenéis en la co-creación de productos y servicios bancarios con vuestros clientes. No sé si tenéis alguna experiencia, algún proyecto en esas lides. Bueno, nosotros casi todo lo co-creamos, ¿eh? Lo que depende de lo que llamemos co-crear, ¿vale? Pero nosotros les hacemos partícipes, no a todos, ¿vale? Pero invitamos o ofrecemos a una selección de ellos que nos echen una mano en si los productos o servicios que estamos diseñando tienen sentido, si ellos lo comprarían, si se nos recomendarían a un amigo, qué le echan en falta, qué no les gusta, qué les atrae más. Si el Customer Journey, ahora que se ha puesto muy de moda, ¿vale? Es uno que les deja satisfechos, tiene demasiados pasos, demasiados pocos, porque eso parece una tontería, pero hay veces que una simplificación extrema puede llevar a generar determinados desconfort, ¿no? Y decir, esto ya tengo que decidir mi tal. O sea que todo eso, entonces, es continuo, es que no sabemos hacer las cosas de otra manera. De hecho, es que no tenemos soluciones para nada, ¿vale? Solo gracias a escuchar. Las soluciones son los propios clientes, exacto. Claro. Así que eso es lo que puedo contar de esto. Víctor, por vuestra parte en Ibercaja. Un poco parecido aquí en el desarrollo en el ámbito de canales digitales o si digo en un producto, lo que hacemos en cada fase es un poco lo que ha comentado Enrique, desde la conceptualización, pues que hay distintas metodologías que al final están en el paraguas de Design Thinking, ¿no? que han comentado ya el tema, eso en conceptualización. Luego la parte de diseño, pues todo lo que son procesos de testing, tanto en distintas metodologías, tanto a distancia, beta tester o también tenemos testing en laboratorio, según lo que necesitemos en cada momento. Y luego ya cuando está en producción para la evolución, pues tanto medición de experiencia de cliente, pues interacción que le llamamos nosotros, que son encuestas concretas en un determinado punto, y tema de analítica digital. O sea, un poco esa es la forma que un poco incorporamos al usuario de una forma más directa o más indirecta en todo el desarrollo y evolución. No, realmente interesante en vuestros ejemplos, que ya sea algo nativo. Hay otra cuestión que está relacionada con lo que comentábamos antes del modelo de banca invisible. Nos preguntan qué valor aporta a la banca, qué valor aporta a la banca, en un mundo de banking as a service en el que casi cualquier marca, como por ejemplo los grandes gigantes digitales, pueden plantearse ser un banco. No sé vosotros, ¿quién se atreve a contestar esta cuestión? Bueno, yo solo un apunte. Ángel y Víctor. Un apunte, casi no me corresponde a mí, pero un apunte casi personal. Yo no estoy muy convencido que las grandes tecnológicas quieran ser un banco, porque los niveles de rentabilidad que hay en las grandes tecnológicas y los bancos no se parecen en nada.
Y el nivel de regulación que hay en la banca y comparada con las tecnologías no se parecen en nada. Lo que yo creo que quieren las grandes tecnológicas es algunas cosas de los bancos, las más rentables o las que más les aportan a su negocio, es así ofrecerlas. Y eso, pues las directivas europeas lo han permitido, ¿eh? Ya me gustaría a mí que los bancos también pudieran acceder a los datos que tienen nuestros usuarios en sus redes sociales, etcétera, con su consentimiento, con el consentimiento de los clientes de igual forma, ¿eh? Y también acceder al hardware de los móviles, etcétera, con el consentimiento de los clientes, porque el móvil es de su cliente de igual forma. Por lo tanto, yo no estoy convencido que los bancos que las tecnológicas quieran ser bancos. Lo que quieren es aprovechar los nichos más rentables de la banca. Y dicho esto, me callo porque creo que soy el que menos debo decir de esto, ¿eh? Víctor, ¿querías comentar también al respecto? Sí, un poco, bueno, un tema iba en la línea que comentaba ahora Ángel. Pero yo primero que no creo en la banca invisible, eso lo primero, ¿vale? Yo es que estoy orgulloso de ser un banco, o sea, eso es importante y nosotros apostamos por una gestión de las finanzas personales tanto para empresas como a particulares y a familias. Entonces, porque pensamos que nosotros incorporamos cosas que los nuevos entrantes no hacen la gestión global de las finanzas. Tienen soluciones muy sencillitas. Antes comentaba Susana que las hacen perfecto, pero son soluciones sencillitas, acotadas. Esa capa de confianza, de seguridad que comentábamos. Entonces, lo que sí que es verdad que hay claramente, es un poco en la línea que decía Ángel, hay claramente una escala de innovación que siempre se empieza por el mundo de los medios de pago, agregación o pagos, luego pasa al mundo de los seguros, luego el tercer escaloncito es el mundo de financiación, primero financiación y luego es el mundo de seguros, y por último ese escalón que es la gestión del ahorro, que casi nadie lo da porque hay unas barreras de confianza al consumidor. Pero al final lo que sucede, sí que hay casos ya de banca invisible. Por ejemplo, Apple Pay podríamos considerarlo que es una banca invisible, ya los hay. Pero son casos de uso, o bien que la banca jamás en la vida iba a poder hacer una experiencia igual. Entonces tenemos que irnos hacia atrás, perder un trocito de pastel y asumirlo. Decir, oye, nuestras aplicaciones móviles son un infierno y es imposible utilizar de pago móvil y tenemos que abrir el camino a otros que lo hacen mejor y que controlan mejor el dispositivo. Entonces hay casos de uso concretos. Y luego, lo que comentaba Ángel, en el mundo de medios de pago sí que va a haber plataformas, ya las hay, incluso en el ámbito de la financiación, donde lo van a poder resolver muy bien. Pero ahí entraríamos en el debate si eso es crear una banca invisible. Para mí eso no es. O sea, la banca invisible es capaz de empresas y familias tener una gestión de tus finanzas personales y empresariales con un banco. Y eso en poquito tiempo en cultura mediterránea va a costar bastante y yo apuesto a que no se va a dar en bastantes decenas de años, aunque es tan complicado adivinar lo que va a pasar en decenas de años. Enrique, tú que eras el defensor o el que introdujo el concepto de banca invisible, muy brevemente te pido si quieres aportar en este terreno. 10 segundos. Yo no lo defendí, dije que se está hablando de ello, ¿vale? Y que creo, ¿vale?, que la banca va a ser invisible en un montón de cosas, ¿vale?, que aportan muy poco valor, pero que si quiere sobrevivir como banca de experiencia y no banca de raíles, ¿vale? Que esto, o sea, es decir, si no quieres ser los raíles del tren y quieres convertirte en la experiencia del que viaja en tren, ¿vale?, tenemos que aportar más valor, ¿vale? Y eso es darle la información que convierte los datos en información al usuario de cuál es su estado financiero, cómo lo puede optimizar, ¿vale?, y ayudándole a que tome las mejores decisiones financieras. Eso es lo que nosotros queremos. Otra cosa es lo que ocurra, que yo la verdad es que bola de cristal no tengo. La bola de cristal todavía no la tenemos, ¿no? No la tengo, ¿no? Y lo que es un hecho, Alberto, disculpa, es que lo que va a ocurrir no lo sabemos. Lo que ha ocurrido sí. ¿Cuánto se está utilizando las APIs abiertas de PSD2? Bancos que tienen un avance, que han hecho un trabajo excelente, no PSD2, sino PSD5 desde el 2015. ¿Cuántos han utilizado las APIs abiertas en el sector bancario? Y la respuesta está clara que el uso es muy, muy, muy residual. Entonces, lo que va a ocurrir no lo sabemos, pero lo que ha ocurrido hasta ahora está claro. No, totalmente de acuerdo. La apertura de la banca y toda esa integración vía API ha quedado un poco deslucida en muchos casos. Hay otra pregunta del público, creo que la puedo empezar por Hugo, si alguien más quiere aportar. Preguntan, ¿los millennials prefieren comunicarse con formas como los chatbots porque ya están acostumbrados de esta forma? Pero hay la generación X, entre la que se incluye la persona que hace la pregunta, y los baby movers que prefieren la comunicación vocal. ¿Cómo se está desarrollando este soporte al cliente
con robots telefónicos y si creéis que se puede desarrollar algo en España como Google Duplex para la atención al cliente. Sí, bueno, nos hemos centrado mucho en el móvil y en las aplicaciones, pero está claro que hay un público que prefiere otro tipo de interacción. La tecnología está desarrollándose en paralelo. Muchas veces el banco y muchas empresas con las que interaccionamos nos dan a elegir. ¿Quieres hablar por email, que yo creo que es la última prioridad, por chat, con un agente? Entonces, la tecnología realmente es multicanal. La experiencia de cliente, dicen los expertos, que para que sea asimilable al de una atención cara a cara, tiene que tener una respuesta no superior a 100 milisegundos, de los cuales 50 ya se los lleva a la red. Eso es impepinable. Entonces tenemos otros 50 milisegundos para, sea el canal que sea, para hacer todo lo demás. Y en cualquiera de los canales lo que tenemos que hacer es lo que ya han dicho el resto de ponentes, entender los hábitos del consumo, pero los problemas, las oportunidades para recomendar servicios y mejorar los servicios contratados. Esto es independiente del canal, pero para mí es más importante lo que hay que hacer que el soporte. El soporte tiene que tener la misma calidad y las mismas características, sea cual sea, y siempre dotarlo de esa inteligencia artificial para hacer las recomendaciones, el perfilado y todas las características que hemos dicho antes, para acercarnos más a esa alma de la banca del que hablaba alguno. Perfecto. No sé si alguno quiere aportar o paso a la última pregunta, que en realidad son 3 o 4 preguntas que nos han hecho sobre el mismo tema que hemos tocado un poco de pasada y hemos planteado, que es el tema de la inclusión y especialmente de los públicos que tienen más dificultades de acceso a toda esta experiencia digital. Hay bastantes preguntas en este sentido de cómo podemos hacer para cuidar a ese determinado público, a la Silver Economy, cómo poder abordar esas necesidades del público de mayor edad. También hay otra que lo plantea tanto para la gente mayor como también en las zonas rurales, que esa, Víctor, entiendo que también podrás ahí aportar un poco más en ese sentido. Si te parece, Víctor, empiezo por ti, contestad muy brevemente cada uno cómo veis esa inclusión y cómo poder abrir toda esta experiencia al público de mayor edad o los públicos que tienen más dificultades hoy en día o de alfabetización digital en muchos casos. Vale, perfecto. Bueno, hay un tema que he visto que Joaquín quería contactar conmigo por un tema, eso ya lo vemos, ¿vale? Para por supuesto, dentro de lo que haga falta. El tema ya más general de inclusividad digital, yo creo que igual que he dicho que el tema de seguridad phishing es un reto, el segundo reto además es como sociedad, yo creo que trasciende, porque donde ya no hay oficina bancaria, tampoco hay farmacia, ni centro de salud, no hay tienda, no hay bar, no hay gasolina, no hay un montón de cosas, o sea, que trasciende al sector financiero. Lo que pasa es que el sector financiero se pone un foco que no se pone en el resto de sectores. Entonces, yo creo que es muy importante la parte de... Son 2 temas. Una, hay que asumir, y esto es casi un tema más social, que hay, creo que había 1.200.000 o 1.300.000 de personas en España que ya viven en sitios donde no hay una oficina bancaria. Y hay que asumir de forma transparente que hay un porcentaje alto de personas, esas personas que ni son digitales ni van a ser digitales. Y ya está. Y eso es un reto que tenemos como sociedad, donde el sector privado y el público tenemos que trabajar de forma colaborativa para conseguirlo. Y está habiendo modelos interesantes. Eso es lo primero. Nosotros, ¿cómo estamos trabajándolo? Pues de 2 puntos de vista. Bueno, primero, en el tema con la pandemia, nosotros apostamos, cumpliendo todas las medidas de seguridad. En el peor momento, el 97% de las oficinas estaban abiertas. Y eso nosotros sabíamos que teníamos que garantizarlo. Y teníamos que mantener este canal abierto, por supuesto, garantizando medidas de seguridad de compañeros y de clientes, pero esa era una parte. Luego, lo segundo, haciéndolo lo más fácil, sencillo, a las personas mayores, lo que decía antes, un modo especial de banca móvil y la parte de gestores digitales, aquí yo creo que puede también ayudar mucho. Y tercero, a través de acuerdos con personas que de verdad entienden esas necesidades. Y aquí son lo que hemos hecho en Aragón con Coapema, con la Asociación de Personas Mayores. Y al final es ir a esos municipios y explicarles cosas de interés en el ámbito de digitalización. Dicho lo cual, hemos trabajado mucho, tenemos que trabajar porque es un posicionamiento nuestro claro, pero yo creo que incluso trasciende al sector financiero. O sea, que yo creo que tenemos que unirnos distintos grupos de interés y juntos, además, yo creo que esto es algo totalmente colaborativo
dar un servicio financiero que no la va a encontrar la rentabilidad, porque busque dar un servicio social que es totalmente imprescindible, que es gestionar las finanzas personales, tengas la edad que tengas y vivas donde vivas. No, un trabajo colaborativo. No sé si recoge el guante Enrique en este caso. Opino lo mismo, o sea, nuestro modelo, por así decirlo, de relación con nuestros clientes, ¿vale? Es un poco específica, ¿vale? O sea, que a lo mejor hay población que no tiene, por así decirlo, que el modelo que ofrecemos nosotros, ¿no? Tal, No pero encaja. comparto completamente lo que dice Víctor, es decir, no se puede dejar a nadie sin tal. Entonces, creo también en que esto va más allá de la banca, ¿vale? Esto no les podemos dejar sin oportunidades, ¿no? Que evidentemente las finanzas son una parte importante de la vida de todo el mundo, pero no es la única, hay muchas más. Y para mí también es una preocupación. Perfecto, entiendo que Ángel estaba sintiendo también con la cabeza, también es una preocupación este terreno. No sé si quieres hacer alguna reflexión final. No, yo creo es que es un problema que, me repito, o sea, trasciende la banca. Tú estás pensando en tu madre, ¿no? ¿Habías dicho? Bueno, pero mi madre no, es decir, en el caso de mi madre que tiene 80 años y ya no va, pero tiene la oportunidad de hacerlo, o sea, ella tiene la oportunidad. Yo creo que es más problemático esas zonas pues que por falta de actividad pues se están quedando sin bancos, pero sin bancos se están quedando sin farmacias, sin médicos, etc. Mi madre es una privilegiada en ese sentido, porque tiene esa opción, pero oye, no le encaja, pues ya está. Pero el problema es que hay otras personas que no tienen ni siquiera esas oportunidades y sinceramente creo que para llegar a ellas, para ayudar, es necesario colaboración privada y pública. Si no, va a ser muy complicado. O sea, trasciende, no lo puede arreglar la banca solo, ni la sanidad sola, etcétera. Es decir, es algo más complicado y que no tengo la solución, me vais a disculpar, pero de haberla viene por colaboración privada y pública para atender especialmente a unos sectores pues que no tienen la infraestructura de otras zonas. Aquí, Alberto, disculpa que aunque sea una solución muy compleja, o sea, no paramos de intentarlo. O sea, en La Rioja hemos incorporado, por ejemplo, un autobús que dan servicio a 35 municipios. Se ha incorporado pues, acuerdos, que además es un reto de todo el sector, que no es solo de nuestra entidad. Pero bueno, nosotros somos una entidad que hemos estado siempre mucho y seguimos estando en esas zonas. Temas que tienen que ver con acuerdos para el efectivo, con comerciantes, con gasolineras. O sea, que no paramos de intentarlo, pero sigue habiendo temas que al final, pues si se va la persona que iba al ayuntamiento a hacer la gestión de las finanzas o se va a una oficina o se va al cajero, pues al final es un impacto importante. O sea, que no paramos de intentarlo, pero es un reto complejo que tenemos que seguir trabajando. Uno de los retos mayúsculos que tenemos en España, todo el tema de la España vaciada que se denomina. No sé, tanto la parte de la España vaciada como la parte de la inclusión de colectivos en esta educación financiera digital. Susana, las fintech, ¿qué rol también podéis jugar ahí? ¿Qué podéis aportar para, oye, no podemos suplir la experiencia de una oficina en el entorno rural para una población mayor, pero oye, a lo mejor podemos intentar ayudar también a que entréis en esta nueva era, ¿no? Sí, bueno, yo también quería recalcar que a veces pensamos fintech y pensamos en un público muy joven, cosa que no es así, ¿no? O sea, nosotros, para nuestra propia sorpresa, mirando un poco los cortes de edad de nuestros usuarios, pues la verdad es que pues más o menos así alto nivel, pero la mitad estarían de millennials y para abajo, ¿no? Generación Z y generación Y o millennial, pero la otra mitad son generaciones mayores, o sea, generación X, incluso baby boomers. Yo creo que al final lo primordial es la sencillez de uso, cómoda e intuitiva es la aplicación y darles esa confianza que ellos necesitan. Y cuando han pasado el factor o la barrera de confianza, es que si es sencillo lo van a utilizar. O sea, es verdad que requiere algo de educación, pero que esto es para todos, que es democrático, que no va por edades. Ojalá lo veamos, ojalá esa labor de educación vaya fructiferando. Hugo, que tú además me han chivado por el pinganillo, que eres del Bierzo, una zona que tiene muchos pueblos y muchas zonas afectadas también por la despoblación. Cuéntame tú cómo crees que se podría abordar. No sé si desde la parte tecnológica podemos hacer algo, ¿no? Por intentar suplir estos problemas.
Bueno, es un problema muy complicado y no tiene una sola solución. Desde luego tiene que haber una protección social en la que haya una colaboración público-privada, porque el servicio, si lo quieres prestar físicamente, va a ser deficitario, sí o sí, o sea que tiene que haber algún tipo de colaboración, subvención, como lo queramos llamar, porque no se les puede dejar a esas personas desatendidas, pero desde mi punto de vista, todo pasa también por un refuerzo de la educación digital de las personas. No se lo podemos pedir a nuestras abuelas, pero sí se lo podemos pedir a las nuevas generaciones, por supuesto, y a gente pues, por debajo de no sé, de 60 años. Y preparar toda esa infraestructura tecnológica para que sea tenga las menores barreras posibles para la gente y sea a golpe de 2 clics. No tenemos que complicarlo demasiado, aunque manteniendo la seguridad. Eso es lo que puedo aportar. No, yo creo que todas las aportaciones son bienvenidas para un reto tan mayúsculo como ese. Y con esto damos por finalizar la conversación. Han sido 2 horas, pero se nos han pasado, por lo menos a mí y creo que a la mayoría de la audiencia, volando. Y creo que ha sido un repaso sumamente interesante por todos los puntos que afectan a la transformación digital, con ese carácter humano, con esa cercanía al cliente que comentabais, la empatía también que añadíais como elemento. Y espero que toda la audiencia, si tiene alguna cuestión o demás, puede ponerse en contacto con la organización, imagino, y trasladarle las preguntas a todos los participantes. Y por mi parte, nada más, simplemente agradeceros a todos los ponentes de hoy, Ángel, Víctor, Hugo, Susana y Enrique, por vuestro tiempo. Y Jaime, te dejo con las últimas palabras de despedida de este evento. Y nada más, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muchas gracias a ti, Alberto. Muchas gracias a todos, Ángel, Víctor, Hugo, Enrique, Susana. La verdad que ha sido un encuentro genial. La verdad que yo creo que hemos aprendido mucho. Hemos tenido todo el rato por encima de 100 espectadores en todo momento durante todo el encuentro que han aguantado ahí a tope y con un pico de 150, 160 a mitad del evento. Así que la verdad que muy, muy contentos con el resultado y nada, pues una vez más daros las gracias a todos por vuestra participación, por vuestro tiempo para estar aquí hoy con nosotros y nada, pues estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Un placer. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego.